1986 leí un extraordinario artículo de Israel Rosenfield en el New York Review of Books, en el que comentaba la obra y las opiniones revolucionarias de Gerald M. Edelman. No se podía decir que Edelman no fuese audaz. Nos hallamos al comienzo de la revolución neurocientífica, escribía. Cuando termine sabremos cómo funciona la mente, qué gobierna nuestra naturaleza y cómo conocemos el mundo. Unos meses más tarde, junto con Rosenfield, fuimos a conocerlo en persona a una sala de conferencias cerca de la Universidad Rockefeller, donde en aquella época Edelman tenía su Instituto de Neurociencias. Edelman entró, nos dedicó un breve saludo y a continuación comenzó a hablar sin parar durante 20 o 30 minutos, esbozando sus teorías. Nadie se atrevió a interrumpirlo. A continuación se despidió bruscamente y por la ventana lo vimos bajar a paso vivo por York Avenue sin apartar la vista del enfrente. Es la manera de andar de un genio, un monomaníaco, me dije. Este hombre está poseído. Sentí una mezcla de respeto reverencial y envidia. ¿Cómo me gustaría poseer un poder de concentración tan tremendo?, pensé, pero luego reflexioné que la vida quizá no fuera fácil con un cerebro así. De hecho, más adelante descubrí que Edelman jamás hacía vacaciones, dormía poco y siempre se veía arrastrado, casi sometido por sus incesantes pensamientos. A menudo telefoneaba a Rosenfield en plena noche. Quizá era mejor que me conformara con mi más modesto talento. Bienvenida a este nuevo episodio de Paseando con Oliver Sacks. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien o al menos lo suficientemente motivado para escuchar este episodio. Con él vamos a concluir el penúltimo capítulo de la autobiografía de Sacks, un capítulo titulado Una nueva visión de la mente, y que abordamos en parte en el episodio anterior. Hoy venimos de la mano de otra eminencia. Si te acuerdas, el episodio pasado, trajimos a Ralph Siegel y a Francis Crick, y hoy traemos a Gerald Edelman, que nació en el año 29, era 4 años más joven que Sacks, y murió un año antes que él, en 2014. Nació en Nueva York y murió... ¿Te imaginas dónde murió? Bueno, pues murió en La Joya, si te acuerdas del episodio anterior. Así que sí, también trabajaba, o al menos en los últimos años de su vida, y residía en ese resort tan maravilloso de la costa oeste americana del que ya hablamos, como acabo de decir en el episodio anterior. Y otro dato que no se me puede pasar, evidentemente, quizá el más importante, ¿no? Más que dónde vivía. Y es que fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1972, aunque era biólogo de formación. Pero, ¿cuál era su campo de investigación? ¿Qué hizo para que la Academia Sueca le acabase dando el Premio Nobel? Bueno, pues Edelman y evidentemente su equipo, porque estas eminencias no trabajan solas, descubrieron la cadena ligera de los anticuerpos y las secuencias completas de aminoácidos. Entonces, poca cosa no es. Edelman tenía una afinidad especial por el tema, aparte de esto, de la conciencia, y como biólogo que era, este tema, el de la conciencia, lo enmarcaba siempre desde una perspectiva biológica.
Así que como campo de investigación lo acabamos de mencionar, los aminoácidos, los anticuerpos, evidentemente era biólogo, pero luego tenía pues una afinidad, quizá una obsesión sobre, y ahora veremos por qué, porque escribió un libro muy sesudo sobre este tema, pues sobre el tema de la conciencia, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos, Edelman hacía una distinción de la conciencia y decía que existía por un lado una conciencia primaria y por otro lado otra de orden superior. Y esto lo desarrollaremos enseguida. Fíjate con qué fascinación Sachs nos habla de Edelman. ¿Podría haber alguien más ensimismado en sus pensamientos que Sachs? Pues parece ser que sí, ¿no? Que Edelman, ¿no? Tan obsesionado parecía Edelman como para que Sachs prefiriese no haber sido, al final, ¿no? Como él ha dicho, dice, prefiero no haber sido como él, ¿no? Porque hubiera sido complicado. O sea, tan obsesionado estaba este hombre para que Sachs se diese cuenta de que prefería quedarse como era él. Pues bueno, pues según Sachs no sería fácil vivir a su lado, ¿no? Y bueno, también sabemos que no fue fácil vivir también del lado de Sachs. Pero es que siempre podemos encontrar a alguien que vaya más allá de uno mismo, ¿no? Y en obsesión, y en obstinación y en estridencia. Y bueno, y ese lugar, ¿no? La Joya, en aquellos años tuvo que ser un lugar vertiginoso para la ciencia. Mientras que Francis Crick descifraba el código genético junto a sus colaboradores, Edelman llegaba a la convicción de que el código genético era incapaz de especificar ni controlar el destino de cada célula del cuerpo, y que el desarrollo celular, y muy específicamente el del sistema nervioso, estaba sometido a cualquier tipo de contingencia. Es decir, células que migran, que mueren, que nacen y que ocurren de manera distinta, incluso en hermanos gemelos que comparten el 100% de su ADN, pero que son distintos y responden de manera distinta. Me pregunto, aunque la respuesta es una pregunta retórica, ya la sé, la sabemos, ¿sería esta convicción de Edelman el comienzo, el origen del concepto de la epigenética? Y no lo es, porque el término pues es más antiguo que estas ideas de Edelman. Ya lo acuñó en el año 40 Waddington y bueno, definió este término como el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del programa genético del desarrollo. Es decir, no nos desarrollamos ni físicamente, ni intelectualmente, ni conductualmente porque los genes lo deciden y ya está definido, sino porque además de esos genes, que evidentemente son cruciales, cuando se expresan en relación con el entorno, y entonces, bueno, pues podemos acabar evidentemente siendo distintos que nuestro hermano gemelo con quien compartimos 100% de la carga genética. Así que ya por aquel entonces, por el año 40, se sabía que los genes predeterminaban, pero que no eran sentenciadores, al menos no lo eran siempre y por supuesto no lo eran todos. Así que Edelman comenzó a desarrollar una especie de teoría, o mejor dicho, un extenso marco teórico que apareció en un libro suyo titulado El darwinismo neural, que se publicó en 1987 y que fue el primero de una serie de libros que exploran y desarrollan unas ideas bastante radicales
que Edelman denominaba la teoría de la selección de grupos neuronales, o como él también lo llamó, el darwinismo neural. Me costó leer el libro, cuya prosa a veces me parecía impenetrable, en parte por la novedad de las ideas de Edelman y en parte por lo abstracto del libro y su falta de ejemplos concretos. Darwin había dicho que el origen de las especies se trataba de una larga argumentación, pero esta venía respaldada por innumerables ejemplos de la selección natural y artificial y por un talento para la escritura parecido al de un novelista. Darwinismo neural, en cambio, era pura argumentación, una sola exposición intensa e intelectual de principio a fin. No fui yo la única persona a la que le costó leer darwinismo neural. La densidad, la audacia y la originalidad de la obra de Edelman, su manera de forzar los límites del lenguaje, intimidaban. En mi ejemplar de darwinismo neural anoté ejemplos clínicos, deseando que lo mismo hubiera hecho el propio Edelman, que había estudiado neurología y psiquiatría. Darwin, al estudiar la morfología de los percebes un siglo antes que Crick o Edelman, observó que no existen dos percebes de la misma especie que sean exactamente iguales. Las poblaciones biológicas no consisten en réplicas idénticas, sino en individuos distintos y diferenciados. Sobre esa población de variantes podía actuar la selección natural, conservando algunos linajes para la posteridad y condenando otros a la extinción. A Edelman le encantaba llamar a la selección natural una descomunal máquina mortal. Edelman consideró casi desde el principio de su carrera que procesos análogos a la selección natural podrían resultar cruciales para los organismos individuales, sobre todo los animales superiores, en el curso de sus vidas, y que las experiencias vitales servían para reforzar unas conexiones o constelaciones neuronales en el sistema nervioso y para debilitar o extinguir otras. Traigamos un momento al podcast, aunque aún no es su episodio, a Ramón y Cajal, que fue Premio Nobel de Medicina en 1906 y que es el padre de la neurociencia. Ramón y Cajal desarrolló una teoría a la que llamó la doctrina de la neurona, que consistía básicamente en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales, es decir, por neuronas individuales, que son entidades discretas, pues poseen cuerpo y ramificaciones propias. La teoría a la que pertenece esta descripción simple que hemos hecho de la doctrina de la neurona se mantiene hoy día, aunque la realidad parece ser más compleja que esto, como suele ocurrir con todas las teorías pioneras que asientan la base y luego, pues, conforme se avanza, pues se van encontrando, se van falseando, ¿no? O falsando. Sin embargo, Edelman consideraba que la unidad básica de selección y cambio no era la neurona, sino un grupo de entre 50 y 1000 neuronas conectadas. Por eso llamó a su hipótesis la teoría de la selección de grupos neuronales. Edelman consideraba que su trabajo completaba la obra de Darwin, una especie de teoría de la selección natural, pero a nivel micro, a nivel neural y dentro del periodo vital de un solo individuo. Algo así como la distinción, algo así no, es exactamente la distinción que se hace entre filogenia y ontogenia, ¿no? Y de la que hemos hablado varias veces en este podcast. Entonces, pregunto, y no tengo más remedio que hacerlo porque de eso se trata este episodio, ¿y si le hincamos el diente al darwinismo neural, a ese libro?
Vamos a ver si entendemos algo de esa propuesta de Edelman. Y bueno, acuérdate que es el mismo Sachs quien nos dice que le costó entender el libro y que las tesis de Edelman proponían pues cosas un poquito complicadas de entender y complejas y muy novedosas. Así que prepárate que vienen curvas. El darwinismo neural, para explicar estos orígenes, pues recurre a 3 supuestos metodológicos. El primero es el supuesto fisicalista, que sugiere que la conciencia es una forma peculiar del proceso físico que surge de la estructura y dinámica de ciertos cerebros animales. Vale. El segundo supuesto es el evolutivo, que plantea que tanto la morfología del sistema nervioso como la conciencia son productos de la selección natural. De ahí lo de darwinismo. Y el tercer supuesto es el supuesto de los qualia, Q-U-A-L-I-A, qualia. Y así se refiere Edelman a las características cualitativas de la experiencia consciente. Por ejemplo, la intensidad de un ruido o sus características de ser más o menos agudo, ¿vale? Y que según Edelman son de naturaleza privada, o sea, serían intrínsecos al ser, a la persona o al ser, digamos, al individuo superior, porque recordemos que Edelman aplica esta teoría a animales superiores. Lo que hace Edelman es extrapolar la teoría de Darwin a los fenómenos mentales, es decir, aplicar el darwinismo al nacimiento, a la evolución y a la configuración del sistema neural. Edelman sigue desarrollando su tesis y para intentar deducir por qué se generan conductas adaptativas por parte de organismos con sistemas nerviosos complejos, como si los organismos con sistemas nerviosos simples no contaran con conductas adaptativas, pues nos habla de 3 procesos fundamentales. El primero de ellos, la variación y selección en el desarrollo. En los primeros estadios del desarrollo de los mamíferos, una parte de la anatomía que presenta el cerebro es definida por los genes y otra parte de esa anatomía o conexiones neuronales dependen de la selección somática. Y con selección somática pues se está refiriendo a la selección de combinaciones de sinapsis en un cerebro pues como resultado del comportamiento o del aprendizaje, ¿no? Durante este proceso se van creando neuronas y agrupaciones de células que permanecerán o no dependiendo del refuerzo que otorgue la experiencia que se está teniendo, ¿vale? Y esto llevará a la formación de lo que él llama los repertorios primarios. El segundo proceso fundamental es la selección en la experiencia, comenzando en el proceso, o en el periodo, mejor dicho, de desarrollo, ¿vale? Pero actuando durante toda la vida del individuo. Se produce entonces un proceso de selección sináptica, o sea, las neuronas van seleccionando qué tipo de contactos van haciendo, ¿de acuerdo? Dentro del repertorio de grupos neuronales como consecuencia, una vez más, de las experiencias del organismo, que dará paso pues, al reforzamiento, a la extinción de algunos de los circuitos neuronales establecidos en la fase anterior. De esta manera, las conexiones sinápticas que se encuentran en un niño de 2 años se irán simplificando para consolidar las conexiones útiles dependiendo del tipo de experiencias realizadas durante su desarrollo. La selección en la experiencia lleva finalmente a la formación de lo que él llama repertorios secundarios,
Fijaos que antes en el primer proceso hablaba de repertorios primarios, ahora se forman los repertorios secundarios de grupos neurales como respuesta, pues, a patrones particulares de señales. Y esto se ha visto que es verdad. Los niños pequeños y luego ya en edad adolescente sufren lo que se llama la poda sináptica, y es que mueren muchas neuronas, pues a la edad de 2, 3 años y luego a la edad de 12, 13. Está predeterminado genéticamente que mueran esas neuronas o esos grupos neuronales, pero lo que no está predeterminado genéticamente es cuáles son los grupos exactamente que van a morir. Porque si no, ya hubiesen muerto desde el principio, si es que desde el principio existían. Entonces morirán aquellos que con la experiencia o con la interacción con el entorno no se han desarrollado. Y mueren pues porque al no estar desarrollados, pues evidentemente por la economía energética, pues desaparecen, pues para optimizar el funcionamiento cerebral. Y el tercer proceso fundamental al que se refiere Edelman es el proceso de la reentrada. Este proceso es dinámico y permite la relación de eventos selectivos entre los distintos mapas del cerebro. ¿Vale? Ya está el cerebro mapeado, ¿vale? Ya tiene zonas o grupos neurales, por decirlo de una manera un poquito simplificada. Y bueno, en definitiva, esto permite que a ese cerebro categorizar el mundo en objetos y eventos. Todos estos mapas se coordinarán formando circuitos neuronales. Y bueno, es precisamente este tercer estadio el que explica el fenómeno de la consciencia, y los dos anteriores son los que ponen las bases para explicar la variabilidad, que a su vez es la base de esa selección natural. Y es la equivalencia neuronal con la selección natural explicada por Darwin para las especies. Y bueno, pues de esto también habló, por ejemplo, Piaget, ¿vale? Cuando habló de los distintos estadios, ¿no?, en el desarrollo del niño. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo desde una perspectiva micro, y desde una perspectiva neural y desde una perspectiva biológica, cuando Piaget lo hace desde una perspectiva macro del desarrollo. Pero vamos a dejar reposar esto por un momento. Sachs escuchó esta hipótesis, de la que solamente hemos dado una pincelada, en una conferencia en 1988. Ya tenía Sachs 55 años. Y después de haber cenado con un colega, regresó a su habitación del hotel en una especie de éxtasis. Dice que la luna que brillaba esa noche le parecía lo más hermoso que había visto nunca. Tenía la sensación de haberse liberado de la desesperación epistemológica. Me encanta cómo se expresa, de un mundo de analogías computacionales, superficiales e irrelevantes, para pasar a otro de un profundo significado biológico, ¿no? De un mundo biológico, pero con profundidad. La teoría de Edelman era la primera teoría auténticamente global de la mente y la conciencia, la primera teoría biológica de la individualidad y la autonomía. Y esto es muy importante, pues hasta Sachs le dio gracias a Dios el haber vivido para escuchar esa teoría, o quizá así quiso sentirse, ¿no? Como debieron sentirse las personas cuando se publicó El origen de las especies. Sachs se dijo a sí mismo: qué estúpido he sido por no haberlo pensado yo, ¿no? De la misma manera que Aldous Huxley dijo lo propio con el libro de Darwin. Bueno, y es que los psicólogos o neurólogos, o todos aquellos médicos, los que han estudiado
ciencias de la salud sobre todo, ¿no? Que hemos estudiado el cerebro, pues se nos ha enseñado a través siempre de esa analogía del ordenador, ¿no? En donde hay una entrada, sobre todo, bueno, desde el desarrollo del cognitivismo, ¿no? Donde hay una entrada, como si fuese un ordenador, ¿no? Donde hay una entrada que sería un input, un estímulo, por ejemplo, y que una vez dentro, que entra del sistema, en este caso del cerebro o del ordenador, pues hay un microprocesador y luego pues sacamos un output, una salida, es decir, emitimos una conducta, pues que puede ser observable, ¿vale? Si la manifestamos, o no observable, pues si al final acaba siendo un pensamiento, ¿no? Y bueno, pues hasta las narices estaba Sachs de este modelo tan simple, pero tan necesario, a mi parecer, pues para entender el cerebro como lo entendemos ahora. Veamos cómo nos cuenta Sachs con una pequeña pincelada y a su manera la teoría que acabamos de ver. En opinión de Edelman, muy poco está programado o es intrínseco. Una tortuga recién nacida, justo después de romper el cascarón, ya está preparada para caminar. Pero no ocurre lo mismo con un humano recién nacido. Debe crear todo tipo de categorizaciones perceptivas y de otro tipo y utilizarlas para interpretar el mundo, para crear un mundo individual y personal propios y averiguar cómo abrirse camino en ese mundo. La experiencia y la experimentación adquieren una importancia fundamental. El darwinismo neural es esencialmente una selección experiencial. Para Edelman, la auténtica maquinaria funcional del cerebro la componen millones de grupos neuronales, organizados en unidades más grandes o mapas. Estos mapas, que continuamente se comunican siguiendo dibujos, en constante cambio e inimaginablemente complejos, pero siempre significativos, pueden cambiar en cuestión de minutos o segundos. Uno recuerda la evocación poética del cerebro que hace C.S. Sherrington al calificarlo de telar encantado, en el que millones de lanzaderas tejen a gran velocidad un dibujo que se disuelve, siempre un dibujo significativo aunque nunca perdurable, una armonía cambiante de subdibujos. La creación de mapas que responden de manera selectiva a ciertas categorías elementales, por ejemplo, al movimiento o el color del mundo visual, pueden implicar la sincronización de miles de grupos neuronales. La formación de algunos mapas tiene lugar en partes prededicadas, discretas y anatómicamente fijas de la corteza cerebral, como ocurre con el color. El color se construye de manera predominante en el área llamada V4. Pero gran parte de la corteza son bienes raíces plásticos y pluripotentes que pueden desempeñar, por supuesto dentro de unos límites, cualquier función que se necesite. Así que lo que sería la corteza auditiva en las personas con oído puede reasignarse a propósitos visuales en personas sordas de nacimiento, al igual que lo que sería normalmente la corteza visual se puede utilizar para otras funciones sensoriales en los ciegos de nacimiento. A Edelman le gusta decir, o mejor dicho, solía decir, por lo que se refiere a la percepción de los objetos, que el mundo no está etiquetado, no viene ya clasificado en objetos. Bueno, y esto es una conclusión que ya pues hemos tenido que sacar, ¿no? de lo que acabamos de todo lo que acabamos de decir, porque se van construyendo esos mapas ya en esa tercera fase, ¿verdad? Y a partir de esos mapas la persona va categorizando el mundo, y esos mapas no son otra cosa que estructuras, redes neuronales, digamos, especializadas, ¿no? Y repartidas por el cerebro. Debemos llevar a cabo nuestras percepciones, según Edelman, a través de nuestras propias categorizaciones. Toda percepción es un acto de creación, dice Edelman.
A medida que nos movemos, nuestros órganos sensoriales toman muestras del mundo y a partir de estas se crean los mapas del cerebro. Entonces, con la experiencia tiene lugar un reforzamiento selectivo de esos mapas que se corresponde con las percepciones acertadas, en el sentido de que resultan las más útiles y eficaces a la hora de construir la realidad. Bueno, y Edelman habla de una posterior actividad integradora exclusiva de los sistemas nerviosos, eso sí, más complejos, que él domina o denomina la señal de reentrada, la acabamos de comentar. Según él, pues la percepción de una silla, y lo que vamos a hacer aquí es aclarar, dar algún ejemplo más, ¿no? La percepción de una silla, por ejemplo, y este es un ejemplo bastante bueno, depende en primer lugar de la sincronización de los grupos neuronales activados para formar un mapa, ¿vale? El mapa de la silla. Luego de una posterior sincronización de un número de mapas desperdigados por toda la corteza visual, mapas relacionados con muchos aspectos perceptivos distintos de la silla, por ejemplo, su tamaño, su forma, su color, el que tenga patas, su relación con otros tipos de sillas como butacas, mecedoras, sillitas de niños, etc., ¿no? Así es como se alcanza una percepción de la silleidad, dice Sachs en su libro, rica y flexible, que permite reconocer al instante pues innumerables tipos de sillas en cuanto sillas, por muy distintas que sean entre ellas. Esa categorización, por ejemplo, la de la silla que acabamos de ver, es una categorización que en realidad es una generalización perceptiva, ¿vale? Y es dinámica, por lo que puede ponerse al día de manera continua y se basa en la activa e incesante orquestación de innumerables detalles. ¿Y todo esto qué implica? Pues que hay una correlación y sincronización de la activación neuronal en áreas muy separadas del cerebro, y esto es posible gracias a conexiones muy abundantes entre esos mapas cerebrales, conexiones que son recíprocas y que podrían contener millones de fibras. Y cuando hablamos de fibras nos referimos a los axones de las neuronas, esa vaina alargada, ¿no? Como si fuese un cable por donde circula la información que une una neurona, o sea, que una neurona envía a otra, ¿no? Los estímulos procedentes de, pongamos, tocar una silla podrían afectar a una serie de mapas, los estímulos procedentes de verla a otra serie de mapas, y así. Bueno, la señal de entrada tiene lugar entre estas series de mapas como parte del proceso de percibir la silla. Y la categorización es la tarea central del cerebro, y la señal de reentrada permite que el cerebro categorice sus propias categorizaciones y que luego recategorice estas y así sucesivamente. Y bueno, pues también esto tiene una aproximación constructivista, ¿no? Dicho proceso es el comienzo de un larguísimo camino cuesta arriba que permite niveles cada vez mayores de pensamiento y de conciencia. La señal de reentrada podría compararse con una especie de Naciones Unidas neuronales en las que docenas de voces hablan al tiempo que incluyen en sus conversaciones una variedad de informes que llegan constantemente procedentes del mundo exterior y que les permiten formar una imagen más amplia a medida que la nueva información se correlaciona y aparecen nuevas ideas. Bueno, yo creo, estoy casi seguro que lo que más le fascinó a Sachs, además de lo complicado de entender esto, y esto, bueno, pues hemos intentado hacer un resumen digerible, ¿no? Es más complejo y ya veréis si le echáis un vistazo a un documento que os voy a dejar. Pero yo creo que además de la complejidad y de la pena de que no se le hubiese ocurrido a él, yo creo que lo que más le fascinó a Sachs de este darwinismo neural es, bueno, el saber una vez más que estamos destinados, nos guste o no, a una vida de singularidad
y autodesarrollo, a crear nuestros propios caminos a través de la vida. Hay una frase célebre de Sachs, no recuerdo en qué libro lo dice, y es que el ser humano está, bueno, básicamente es un sistema nervioso que está destinado a vivir su propia vida y a morir su propia muerte, ¿no? Pero bueno, esta conclusión, ¿no?, de que estamos destinados a una vida de singularidad y autodesarrollo, pues ya nos viene de antaño, ¿no? No es una cosa nueva que estemos descubriendo con el darwinismo neural. Viene o nos llega de hace tiempo a través del término libre albedrío recogido en la Biblia y también muy manoseado por la filosofía, ¿no? También incluso por el Código Penal, ¿no?, que castiga las acciones individuales punibles. ¿Por qué? Porque nos considera responsables de las mismas. Y demasiado tiempo ha persistido, a mi parecer, el debate natura-nurtura, que es ese debate entre qué somos, genes predeterminados o nos construimos, ¿no?, a nosotros mismos. Y este natura-nurtura pues ha persistido en el ámbito de la ciencia siempre, ¿no?, como un debate, y que al fin y al cabo pues la conclusión a la que se llegó, a la que se llega siempre, es que pues al fin y al cabo es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Así que yo creo que hoy la duda no es si somos natura o nurtura, sino cuánto de natura y cuánto de nurtura, ¿no? O sea, dónde emplazamos los límites de cada una de ellas. Y es que si las cuentas me salen, 30 años antes de esta conferencia de Edelman, Piaget ya había dejado claro a través del constructivismo cómo avanza el desarrollo del niño, ¿no? Lo hemos comentado hace un momentito, no desde un punto de vista macro, pero sí desde un punto de vista de la experiencia, ¿no?, y del desarrollo. Dice Sachs que Edelman se adelantó a su tiempo y que solo o sea, el tiempo, nos dirá si tenía razón o no. Para Sachs esta teoría es la explicación más elegante y convincente de cómo los humanos y nuestros cerebros construyen o nos construimos, ¿no?, de manera individual. Pero ninguna teoría, ninguna hipótesis relacionada con la complejidad del cerebro está exenta de problemática ninguna. No basta con que la teoría sea elegante y convincente, por lo que pueda tener de original o de sorpresiva, o que parezca que encaja muy bien, ¿no? O sea, aparte de todo esto, que es muy conveniente, pues tiene que ser sólida y ha de inspirar. Y gracias a esta solidez, bueno, pues se tienen que desarrollar a través de esa inspiración líneas de investigación que sean prospectivas y que estas líneas vayan desarrollando, ¿no?, en este caso esta teoría. Es cierto que Edelman sale del reduccionismo, ese que afirma que todo está predeterminado por los genes o que no hay nada predeterminado con los genes, y de hecho defiende el interaccionismo, ¿no?, entre el gen y el ambiente. Y no solo, el interaccionismo, lo que pasa es que a nivel micro, ¿no?, a nivel de construcción de la conciencia, que se hace desde esa base genética y con la interacción con el entorno. Pero hay interpretaciones o enfoques como el de la dialéctica, que afirma que ese interaccionismo no es suficiente para explicar la conciencia en la persona o en los animales complejos. Y es que desde la interpretación dialéctica se entiende que la interacción es una mera acción causal recíproca entre componentes en un momento dado, en una cultura dada. Y Edelman le reprocha la dialéctica. Edelman parece no abordar los cambios y la evolución de la conciencia, algo que se le pediría que hiciera una teoría como esta, ¿no?, de este calibre. Y aunque Edelman hace una diferenciación entre la conciencia primaria y secundaria, como hemos visto antes,
la secundaria sería precisamente la que poseen los animales, digamos, superiores, pues no aborda el tema de la autoconciencia, es decir, la metaconciencia de la que parece que contamos solamente las personas y no el resto de animales, incluso aunque sean homínidos. Te voy a dejar en la descripción un paper del 2017 titulado El darwinismo neuronal y los orígenes de la conciencia humana, una crítica desde la dialéctica. Y bueno, es que he usado este artículo además del capítulo del libro de Sacks para preparar el episodio. Pero es cierto que la densidad del mismo pues es que no permite explicarlo todo en 30 o 40 minutos de episodio, ¿verdad? Una vez más encuentro estos papers tan interesantes sobre temas neurológicos o de neurociencias, pues en algún país latinoamericano, ¿no? Este viene de la Universidad Autónoma de México. Así que te dejo en la descripción el enlace por si te animas a leerlo. Bueno, pues nos vamos a ir yendo de este episodio, poquito a poco. En cuanto a lo que respecta a la autobiografía de Sacks, estamos a punto de terminarla. Nos queda un solo episodio, que es un episodio crepuscular. Es una despedida, pues ya sabía durante la revisión de su autobiografía pues que él ya tenía metástasis. De hecho, se aceleró la revisión y la publicación, ¿no?, del libro. Por tanto, se trata de un episodio, el último, el que nos queda por ver de su autobiografía, un episodio de síntesis, de despedida de la esencia misma de Sacks. Así que volveremos a él más adelante, seguramente que con una lectura de esas sosegadas. Si de momento quieres seguir indagando en temas relacionados con la conciencia humana desde las propias palabras de Sacks, ya sabes que está disponible en las papelerías su primer libro póstumo, titulado El río de la conciencia. Así que ánimo con el libro, si es que todavía no lo has leído, que es una maravilla si te apasiona este tema, pero también hay que digerirlo poco a poco, ¿eh? No es para leerlo de un tirón, a no ser que el tema te obsesione. Yo me tuve que tomar mi tiempo, intercalarlo con algún otro libro de ficción, ¿no? Tanta neuro como tanto de lo mismo, se trate de lo que se trate, pues acaba saturando. Oye, que nada más que contarte de momento. Te deseo felices paseos y nos escuchamos en el próximo episodio. Venga, chao.